Buenos días a todos. A mi grupo le correspondieron las pruebas en proceso civil. Para esto vamos a presentar una audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil Municipal de la ciudad de Cartagena. Les haré una breve introducción para una mayor comprensión del video que se les va a presentar. Se trata de un proceso ejecutivo singular en donde se debate una obligación contenida en una letra de cambio. En cuenta las discrepancias entre las partes, es decir, demandado y demandante, en relación con el contrato de mutuo que se pone como precedente en el proceso ejecutivo que se va a llevar a cabo frente a la obligación que se demanda, tratándose de una obligación contenida en una letra de cambio por una cuantía de 3 millones. Por tratarse de un asunto de mínima cuantía, es procedente llevar a cabo una única audiencia que contenga todas las etapas del proceso. Son 7 etapas en total, sin embargo, solo vamos a tener en cuenta algunas de ellas. La primera es la etapa de interrogatorio de parte, que es obligatoria, así las partes no la hayan solicitado como prueba. La segunda es la práctica del decreto de pruebas. La tercera es la fijación de los hechos. La cuarta y última es la sentencia. Todas y cada una de estas etapas se van a desarrollar a continuación. Se constituye en audiencia del Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena hoy 22 de julio del año 2016, siendo exactamente las 9:45 de la mañana, para llevar a cabo audiencia pública dentro del expediente ejecutivo singular que funge como demandante Luis David Gutiérrez Robles y como demandado Domingo Pollo Ripoll, con radicación 13001 4003 008 2015 00758. Que es la etapa de fijación de los hechos, excepciones, pretensiones y fijación del litigio. Esta etapa está arreglada en el artículo 372, numeral séptimo del Código General del Proceso. En esta etapa lo procedente es que cada uno de los apoderados de las partes indique cuáles son los hechos en los que se fundamenta la demanda, la contestación de la demanda y qué hechos de la demanda o de la contestación de la demanda, es decir, qué hechos de la contraparte acepta como verdaderos o no, y de manera expresa señalar si renuncia a algún tipo de pretensión o excepciones de los formulados, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda. Se le concede entonces el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que se pronuncie al respecto. Gracias, señora juez. Me ratifico de todos los hechos y pretensiones de la demanda presentada en su oportunidad procesal, donde aparece una obligación clara, expresa y exigible, avalada en título ejecutivo, letra de cambio, firmada por el deudor, el señor demandado Domingo Puello Ripoll. Muchas gracias, señora juez. En relación con los hechos de la contestación de la demanda, ¿acepta alguno de los hechos en la contestación de la demanda? No, señoría, no acepto ninguno de los hechos propuestos por el togado de la parte demandada, el doctor Henry Gutiérrez Lacat. Y proseguimos pues a las etapas procesales y a este eventual litigio.
Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Doctora, ¿me presta el expediente, por favor? Doctora, como primera medida me gustaría dejar la constancia de que en su momento se presentó la contestación de la demanda en términos y por auto se ordenó correr traslado a la parte demandante para que se pronunciara con base a ello de las excepciones, dejando la constancia de que el señor no hizo pronunciamiento de las excepciones. Con base a los hechos me ratifico completamente en cada uno de los pronunciamientos hechos en mi contestación de demanda, así como en las excepciones que en su momento se propusieron. Adicionado a esto, mi cliente ya manifestó que solamente reconoce la suma como tal, que manifiesta que es su letra y con su firma. Del resto el documento está en blanco y fuesen llenado sin carta de instrucción. Del resto estoy a las resultas de las excepciones. Que usted se pronuncie. Gracias. Manifieste por favor al despacho de manera expresa si acepta alguno de los hechos expuestos por el demandante en la demanda. No Si aceptamos. tiene alguna excepción que excluir de las excepciones planteadas. De pronto, doctora, la única que podría excluir de las excepciones, porque ya no sería procedente, sería la referente a la ineptitud de demanda por falta de requisitos legales, por cuanto esta demanda en sí se presentó fue en el año 2015, antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, y no se requería el juicio estimatorio. Es la única que excluiría. Gracias. De conformidad con la verificación del expediente, la demanda, la contestación de la demanda y de conformidad con lo que han manifestado los abogados de ambas partes en la presente audiencia, el despacho en esta etapa del proceso encuentra acreditado: uno, pues la existencia del título ejecutivo letra de cambio acompañada con la demanda, suscrita o firmada por el señor Domingo Puello Ripoll, por el señor Domingo Puello Ripoll, en cuantía de 3 millones de pesos, y a favor del señor Luis David Gutiérrez Robles. Se inicia entonces el interrogatorio con la parte demandante. Manifieste por favor al despacho, señor Luis David, cuál fue el negocio que dio origen a la suscripción del documento letra de cambio aportada como título ejecutivo de la demanda que usted formuló en contra del señor Domingo Puello Ripoll. Bueno, yo hace alrededor de 10 años, un poquitico más, les di en arriendo una casa para que ellos montaran un negocio. Eran varios socios, ¿sí? Quedaron debiendo unos dineros de arriendo, pagaron parte de ese arriendo y quedaron debiendo esos 3 millones de pesos que el señor se comprometió a pagar firmándome el documento ese, la letra de cambio. Y a la fecha pues no ha cancelado. Eso provino pues de un arrendamiento que se le hizo a una sociedad que ellos tenían en un negocio, en el bosque, una casa que yo tenía allá. Quedaron mal con los arriendos, ahí fueron pagando, fueron abonando y él se comprometió a pagar esos 3 millones de pesos. Ya le digo, a la fecha no los ha cancelado. ¿Cuándo firmó el señor Domingo Puello Ripoll la letra de cambio que usted aporta? Pues bueno, no puede tener ningún tipo de documentos a la mano, apoyarse. Su declaración es espontánea en relación con lo que sepa y le conste. A ver, más o menos hace como unos 3 años, más o menos le pongo yo, 3, 4 años.
¿De cuánto data la obligación del pago de la suma de dinero? Del dinero ese, eso data de hace 10 años más o menos, ¿ya? Pero ya le digo, ellos fueron abonando hasta que él me entregó la letra esa. Porque no cancelaron todo, sino que fueron haciendo pagos parciales. Y él me entregó esa letra cuando ya no hubo manera de cancelar, me entregó la letra esa. Informe por favor al despacho, si lo recuerda claramente, cuál fue la fecha exacta en la que le entregaron la letra. ¿La fecha exacta? En la que le entregaron la letra, en la que firmó la letra a favor suyo. La verdad es que no tengo fecha exacta, doctora. No recuerdo la fecha. ¿Cuándo debía ser cancelada la obligación? Según él, y que la iba a cancelar en unos meses porque no tenía dinero, que estaba estudiando, que le diera un chancecito, ¿qué tal? La verdad fue que le di la espera y como no la canceló, pues yo procedí a entregarle los documentos acá al Informe por favor al despacho si la letra de cambio aportada por la demanda le fue suscrita por parte del señor Domingo Ripoll, sí. Puello Ripoll, en blanco. ¿En blanco? No, él le puso 3 millones de pesos. Él mismo le puso el valor. ¿Qué valores estaban, qué espacios estaban diligenciados? Por favor, se le pone de presente la letra de cambio. Para que manifieste al despacho qué espacios de los contenidos de la misma estaban diligenciados y qué espacios se encontraban en blanco al momento de la suscripción de la misma por el señor Domingo Puello Ripoll. Estaba el valor de la letra y la firma de él. Los demás espacios se encontraban en blanco. Y donde dice 3 millones de pesos, lo que está en letra de él, es lo que estaba en la letra. ¿Otorgó el demandado señor Domingo Puello Ripoll algún tipo de instrucciones para el diligenciamiento de la letra de cambio? ¿Me permite la letra, por favor? No, señor. El interrogatorio es para él. No me dijo nada de eso, la verdad que no. Él la firmó, la llenó y con eso me respaldó la deuda. No me dijo más nada. ¿No pactaron la fecha de vencimiento de la obligación? No, porque él me dijo que me iba a cancelar y que dejáramos. Es más, que él mismo, desconfiando del valor de la letra, él mismo la llenó. Dijo, son 3 millones de pesos, 3 millones de pesos. Firmó y llenó el espacio donde dicen letras 3 millones de pesos. ¿Tiene usted algo más que agregar, corregir en relación con lo que ha dicho? Pues no. Eso, la realidad es esa. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada para que lleve a cabo el interrogatorio pedido como prueba en la contestación o en la formulación de las excepciones. Adelante, doctor. Gracias, señora juez. Yo creo que con su interrogatorio fue más que claro a fin de demostrar los tiempos como tal y las situaciones de título o valor como tal. Entonces no es necesario que yo haga más preguntas. Se procede entonces a practicar el interrogatorio a la parte demandada. Informe por favor el despacho cuál fue el negocio que dio origen al título o valor suscrito por usted. Tal como relatara él faltando la verdad, este fue un negocio que se hizo de un arriendo que agarró una deuda posterior de 12 millones de pesos, cuya letra le entramos 4 letras, pero en el momento yo trabajaba en la ciudad de Cartagena, en la gobernación de Bolívar, que él debió demandar a las 5 personas, no, lo hizo exclusivamente conmigo, faltando a la verdad aquí al despacho. Esa es la realidad completa y puedo demostrarlo con unos documentos que tengo posteriormente del negocio. La segunda, posteriormente, es que él me descontó casi alrededor de 12 millones de pesos, 10 millones de pesos del descuento de mis honorarios como edil. Llegó así como a 9, 10, 12 millones de pesos, no recuerdo bien exactamente la cifra porque fue descontada directamente de mis honorarios, que ganaba en ese entonces 2 millones y punta de pesos. Yo le dije, bueno, bien, quedamos en eso, ya está pagada, y me dijo, no, todavía falta.
Pero como tenía correndilla, le firmé la letra en blanco. Esa es la realidad de la verdad. 3 millones de pesos en mi firma. Y si es realidad, no es llenada por mí, como él dice, faltando la verdad al despacho y al juramento. Lo otro, posteriormente, le firmo una letra hace alrededor de 3 años, que ya es prescrita, y que no está respaldada por ninguna carta, donde yo responsabilizo la letra como tal. Soy embargado nuevamente, estando el año pasado elaborando otra vez en la gobernación de Bolívar, me llegó nuevamente el embargo. Y ya los títulos que ya me han descontado, pues no sé si lo han retirado o se encuentra todavía en juzgado. Usted manifiesta que firmó la letra de cambio En blanco. objeto de la presente obligación. En blanco. ¿Qué espacios se encontraban diligenciados? Únicamente los 3 millones de pesos, que es mi letra, y la firma mía, nada más. Como usted puede comprobar, si quiere haga un ejercicio de la letra mía con esta, que no es llenada por mí. Llenada por mí dice 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, fíjate que es diferente a la letra. Y a los números que están hechos acá, que dice Domingo Pollo Ripoll, es diferente a la letra, dice que 3 millones de pesos. Igualmente la letra que dice arriba 3 millones de pesos el número. Son letras totalmente diferentes. Prueba de ella es que fue llenada por otra persona diferente a mí. Y arriba si es mi firma correspondiente que aparece en mi cédula, la abajo no sé si es la firma de él. Aquí también aparece la firma posiblemente de él. Se le pregunta entonces, por parte del despacho, si reconoce usted entonces deber a favor del señor demandante Luis David Gutiérrez Robles la suma de 3 millones de pesos por la cual usted suscribió la referida letra de cambio. Sí, esta es mi firma y esta es la letra mía, los números que también. Indique por favor al despacho en qué fecha exacta suscribió usted la letra de cambio. Yo creo que tiene más de 3 años esto de haberla escrito, de haberla hecho. La fecha exacta, si la recuerdo. No recuerdo exactamente. No es la fecha tampoco. ¿Cuándo se comprometió al pago de la obligación? Yo me comprometí al pago de la lesión posteriormente a los 3 o 4 meses. O le iba abonando posteriormente. Pero como le digo, señoría, esta deuda no era mía sola. Yo voy a considerar las personas que estaban en la deuda. Eran 5 personas en esta deuda. Sin embargo, yo respondí solo al de le dije, ¿por qué no demanda a los demás? Si los demás tienen carro, no. Quiso hacerle daño a mí a nivel político porque trabajaba en la gobernación, porque era edil en el momento. Cosa que sí me hizo daño. Gracias, señoría. Informe por favor al despacho. Revisada la letra de cambio, advierte el despacho que su fecha de suscripción es el 11 de mayo del año 2012. Es decir, hace aproximadamente 4 años. Informe por favor al despacho si el 11 de mayo del 2012 usted suscribió la letra de cambio objeto de cobro en el presente proceso ejecutivo. No recuerdo realmente la fecha. La letra de cambio suscrita el 11 de mayo del 2012 dice que la fecha de vencimiento de la misma sería el 11 de julio del 2012. ¿Se comprometió usted al pago de la obligación dentro de los 2 meses siguientes a la suscripción de la letra? De 2 a 3 meses o posteriormente como iba llegando. Informe por favor al despacho si usted ha efectuado algún tipo de pagos o abonos con ocasión de la obligación que se está cobrando con la de esta letra no. De cambio. ¿Tiene usted en su poder algún tipo de documento que demuestre que ha efectuado algún tipo de pagos con ocasión de la obligación? No. ¿Por qué no ha efectuado ningún tipo de pagos? Porque no labora en el momento y no tiene las condiciones para pagar eso. Es más, abono una observación muy respetuosa. No puede hacer observaciones irrespetuosas. Bueno, abono algo. Cuando le firmamos la letra esa que tenía que pagar en 2 o 3 meses, él me dijo, tranquilo, que yo veré cómo te ayudo. Y posterior hablando con suyo, me dijo, yo eché esa deuda atrás, Domingo, quédate tranquilo que esa deuda no va. Y hasta nuevamente apareció. Sírvase a manifestar si tiene algo que agregar, corregir en relación con lo que ha dicho. No solamente sí, que para mí esa letra, con el tiempo que tiene, fue prescrita. Si usted
con el tiempo que tiene la letra está prescrita, indíquenos por favor qué tiempo tiene aproximadamente la letra de cambio. Por eso está entre 3 años a 3 años y medio. El tiempo exacto no lo puedo decir, porque la letra no fue ya nada por mí, fue en blanco. Se da por concluido entonces el interrogatorio de la parte demandada. De las etapas, la etapa de decreto y práctica de las demás pruebas. En esta etapa, de conformidad con lo que viene reglado en el artículo 372 del Código General del Proceso, sería el caso de desestimar pruebas que se hubieran decretado y que ya no fueran necesarias. Sin embargo, como se indicó en el auto mediante el cual se fijó fecha para la presente audiencia, de fecha 8 de julio del año 2016, se señaló un pronunciamiento expreso sobre cada una de las pruebas pedidas por ambas partes, y en el referido auto se decretaron como pruebas de la parte demandante todos los documentos relacionados en la demanda. Fue la única petición o solicitud de prueba. En relación con las pruebas de la parte demandada, se tuvo como prueba los documentos aportados con la contestación de la demanda y se decretó el interrogatorio a la parte demandante, el cual ya se llevó a cabo, por lo que no es del caso volver a su decreto ni a la práctica del mismo. Y con fundamento en el artículo 227 y el 229 del Código General del Proceso, se negó la solicitud de dictamen pericial que se había pedido. Ese auto quedó en firme. En este momento todas las pruebas se encuentran decretadas y practicadas, por lo que no es necesario ni prescindir de ninguna de ellas ni volver al decreto de ningún otro tipo. El problema jurídico planteado, el despacho sostendrá que en el presente caso no se encuentran acreditados los fundamentos de hechos en los que soportan las excepciones formuladas por la parte demandada y por lo tanto ordenará seguir adelante la ejecución en los términos en los que se libró el mandamiento de pago, modificando lo correspondiente al pago de intereses. Los fundamentos en los que se esgrimen la tesis que sostiene el despacho son los siguientes. El primero argumento central, el titulado como acción ejecutiva, es lo que corresponde a hacer un análisis inicial de lo que presupone el artículo 422 del Código General del Proceso, que antes era 488 del Código de Procedimiento Civil, que señalaba que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles, ¿cierto? Que estén contenidas en un documento y que tengan la calidad de ser claras, expresas y exigibles, que provenga ese documento del deudor. En el presente caso, como base de la demanda o acompañado a la demanda como anexo a la misma, se presenta como título ejecutivo un título valor denominado letra de cambio, suscrito a puño y letra por el demandado Domingo Puello Ripoll, en cuantía aproximada de 3 millones de pesos y a favor del demandante Luis Gutiérrez Roble.
El referido documento, tal como se ha presentado con la demanda, es suscrito el 11 de mayo del año 2016 y con fecha, perdón, del 2012 y con fecha de vencimiento 11 de julio de ese mismo año 2012. Dicho documento, tal como se muestra o se acompaña, ojo, tal como se aporta con la demanda, cumple con la totalidad de los requisitos del referido título, valor, letra de cambio. Y al ser suscrito por el demandado constituye plena prueba en su contra. Este documento reúne los requisitos del título valor denominado letra de cambio señalado en el Código de Comercio y por lo tanto contiene una obligación clara, expresa y exigible. El mismo Código de Comercio en el artículo 793 señala que los títulos valores se cobrarán o eventualmente darán lugar su cobro a través de un procedimiento ejecutivo que es el que hemos seguido en el presente caso. Esas son las consideraciones iniciales antes de entrar a estudiar las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada. Pronunciamiento expreso sobre cada una de las excepciones de mérito deberá hacer el despacho para poder soportar la decisión o la parte resolutiva de la sentencia. Iniciamos entonces con cada una de dichas excepciones. La primera de las excepciones que se plantea, que era la ineptitud de la demanda por parte de los requisitos legales, fue retirada de manera expresa por el apoderado de la parte demandada en la etapa de fijación del litigio de hechos, pretensiones y excepciones. Por lo tanto, se procede al planteamiento sobre la segunda de las excepciones, segunda y tercera de las excepciones, que es la inexistencia del título ejecutivo por falta de los requisitos legales y excepción de omisión de los requisitos que el título valor debe contener y la ley no suple expresamente. Bajo esta nominación, el apoderado de la parte demandada señala que la letra de cambio número 411, objeto de la garantía del crédito que se demanda, no establece a orden de qué persona se va a pagar. Pues la letra de cambio, según se afirma en la contestación de la demanda y lo ratifican al momento en que se le concede la palabra para fijar los hechos y excepciones, fue suscrita en blanco por su demandado. Señala adicionalmente que no se otorgaron instrucciones para el diligenciamiento de la referida letra de cambio y que, siendo ello así, la forma en la que se diligenció cambió las condiciones del negocio jurídico que le había dado origen a la referida letra de cambio. Con base en estos argumentos, el despacho entonces procederá a hacer el inicio de la referida excepción, teniendo en cuenta las pruebas obrantes dentro del proceso. ¿Y cuáles son esas pruebas? Específicamente, la letra de cambio aportada como título valor o título base de la ejecución y los dos interrogatorios de parte que se plantearon en la presente audiencia. No existe ningún otro tipo de soporte o fundamento probatorio en lo atinente a esta excepción que se formuló. Recordemos inicialmente que la excepción cuestiona las condiciones en las que se diligenció el título valor y señala que el título valor fue firmado en blanco. Sobre la firma o suscripción del título valor en blanco, no le asiste duda al despacho en cuanto habían unos espacios de título valor que no estaban suscritos al momento de hacer entrega al mismo por parte del deudor a el acreedor. El deudor, en interrogatorio de parte que practica específicamente el despacho de oficio, de manera oficiosa, reconoció haber suscrito la referida letra de cambio, diligenciando únicamente un espacio, que es el que corresponde al valor o cuantía de la obligación. Reconoce específicamente en el interrogatorio que suscribió la letra de cambio por un valor de 3 millones de pesos y que el valor de 3 millones de pesos está diligenciado por su puño y letra. Señala además o reconoce deber la referida obligación, pero desconoce las condiciones, las demás condiciones o espacios en los que se diligenció la letra de cambio y afirma que no fue diligenciado por él. Entonces, no asiste duda al despacho en cuanto a que fue parcialmente diligenciada en blanco la referida letra de cambio, en cuanto no tenía los demás espacios diligenciados al momento de su suscripción, en relación con el beneficiario, en relación con la fecha de creación y en relación con la fecha de vencimiento. Sin embargo, para atender al contenido de la excepción, nos referiremos como fundamento normativo al artículo 620 del Código de Comercio y sus siguientes que hablan de los requisitos del título valor.
Iniciando con que el artículo 620 del Código de Comercio establece que los títulos valores tienen validez implícita y solo producen los efectos contenidos o previstos en él, cuando contengan las menciones o llenen los requisitos que señale el Código de Comercio, ¿cierto? Seguidamente haremos uso del artículo 621 del mismo Código, que establece que los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. Uno, la mención del derecho que el título incorpora, que no está en discusión. El demandador reconoce que el derecho que el título incorpora son 3 millones de pesos, lo diligenció en su puño y letra. Y dos, la firma de quien lo crea, que tampoco está en discusión. El mismo demandante admite haber firmado dicho documento como garantía de pago de una obligación que había contraído con el demandante, de específicamente 3 millones de pesos. El mismo artículo 621 del Código de Comercio establece que si no se menciona la fecha y el lugar de creación de títulos, se tendrán como tales la fecha y lugar de su entrega. En el presente caso, ninguna de las partes precisa con claridad cuál fue la fecha de creación del título valor. Ni el demandante ni el demandado en el interrogatorio que hace el despacho recuerdan exactamente cuál fue la fecha de creación. Solo señalan que fue aproximadamente 3 o 4 años para uno u otro. De hecho, el demandado afirma expresamente que suscribió y entregó el título valor como garantía de pago de los 3 millones de pesos hace más de 3 años. En algunos casos dice hace 3 años y medio en el interrogatorio que se le hizo. Por lo que afirma el título valor debe estar prescrito, es lo que manifestó en el interrogatorio. En relación con los demás requisitos del título valor denominado letra de cambio, hay que remitirse a lo dispuesto por el artículo 671 del Código de Comercio, que señala que además de los requisitos expuestos que ya hemos mencionado, que sí se cumplen para el presente caso en el 621 del mismo Código, la letra de cambio deberá contener la orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada, que sí la tiene. El nombre del girado, que es lo que manifiesta no se tenía al momento de la suscripción del título, pero que teniendo en cuenta las condiciones en las que se suscribió el negocio jurídico, para el despacho no asiste discusión en que la letra de cambio, como lo aceptó expresamente el demandado, fue suscrita a favor o como garantía de pago del demandante. Por lo tanto, no está en discusión cuál es el nombre del girado, en este caso que es el demandado, y a favor de quien se otorgó, en este caso que es el demandante. La forma de vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. En relación con la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, es claro que la contiene el documento porque viene impresa en la misma minuta o minerva que utilizaron. Lo que entraría en discusión es la forma del vencimiento del respectivo título valor. En cuanto a la forma de vencimiento del título, aquí sí hace uso al despacho de las afirmaciones o los soportes de la excepción formulada por la parte demandada y la respuesta que dieron ambas partes en el interrogatorio. La parte demandada dice que no se otorgaron instrucciones para el diligenciamiento de la letra de cambio y que al no haberse otorgado instrucciones se tergiversaron las condiciones del negocio jurídico que le dio origen a la letra de cambio. Cuando se hace el interrogatorio de parte, la parte demandante afirma que efectivamente no recibió instrucciones. Sin embargo, el despacho atenderá a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T673 del 2010. En cuanto señala la Corte Constitucional en un caso similar al presente en donde se hace referencia a un título valor que fue suscrito en blanco, que en un proceso ejecutivo en el que se acreditó que el tenor de buena fe del pagaré fue quien lo diligenció sin saber las instrucciones que las partes acordaron al momento de suscribirlo, dice: la carta de instrucciones puede constar en un documento escrito de manera verbal al no existir norma que exija algún tipo de formalidad. Señala además, abro comillas, en conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron. Es lo que dice la Corte Constitucional textualmente.
¿Qué se deriva a partir de lo expuesto por la Corte Constitucional? Que las instrucciones se pueden otorgar bien de manera escrita o bien de manera verbal. Que en todo caso el diligenciamiento del título debe ser acorde con las instrucciones otorgadas que deriven del negocio jurídico. El presente caso, si bien es cierto al interrogarse que si hubo instrucciones o no, ambas partes dicen de manera expresa que no hubo instrucciones porque no hubo otorgamiento formal de la misma. Para el despacho es claro que sí existieron instrucciones porque ambas partes hablaron sobre las condiciones del negocio jurídico que le dio origen al título valor. Ambos dicen que la suma por la cual se suscribió el título valor como garantía de pago fue de 3 millones de pesos. ¿De dónde provino la obligación de los 3 millones de pesos? Ambas partes señalan que el título de valor se suscribió aproximadamente hace 3 o en algunos casos 4 años. Esas son las condiciones del negocio jurídico que le dio origen. Serían eventualmente con base en las cuales debía haberse diligenciado el referido título valor. En materia de instrucciones en cuanto a la suscripción o el pago de la obligación, se pregunta o se interroga específicamente en el interrogatorio de parte a la parte demandada y se le dice a la parte demandada, bueno, que informara por favor al despacho la fecha en la que se había comprometido a pagar la referida obligación en términos aproximados. Entiendo no fue textualmente esa la pregunta, pero básicamente fue lo que se le interrogó y la parte demandada en su momento señaló que él se había comprometido a pagar la suma de dinero 3 o 4 meses, que no lo tiene claro o preciso, porque no lo recuerda con precisión o posteriormente. Luego, al volverse a interrogar sobre el punto de la fecha exacta en la que debía efectuar el pago, señala como respuesta al despacho que de 2 a 3 meses posteriores se comprometió al pago de la obligación. Luego, sí reconoce el demandado deber una obligación, sí reconoce el demandado haber suscrito la referida de pago, la referida letra de cambio como garantía del pago de la obligación de 3 millones de pesos hace aproximadamente 4 años, 3 años, porque no lo recuerda con precisión. Sí reconoce tener la obligación de pagar la referida suma y haberse comprometido a pagarla en aproximadamente 2 o 3 meses, porque tampoco recuerda la fecha exacta en la que debía haberlo pagado. Y esos son aspectos que indican al despacho que sí hubo un negocio jurídico plasmado en la letra de cambio aportada como título base de la ejecución, que indica que la misma se suscribió el 11 de mayo y que debió haber sido pagada 2 meses después, que fue el 11 de julio del año 2012. Incumbía al demandado acreditar, en el presente caso, si estaba alegando que se incumplieron las condiciones del negocio jurídico o eventualmente que no existían instrucciones, que efectivamente la letra de cambio se llenó de manera arbitraria y por las afirmaciones que él mismo hace al contestar el interrogatorio que le hace el despacho, entendemos de la verificación de la referida letra de cambio que no existen las instrucciones que él afirma puedan haber sido incumplidas o con base en las cuales se debió haber llenado la letra de cambio y por tanto en comparación con lo que se hizo pudo existir o no una arbitrariedad. En suma, habrá de decir el despacho que la parte demandada a quien le correspondía acreditar que la letra de cambio se llenó en condiciones distintas a las que se habían pactado, que dieron origen al negocio jurídico, no acreditó tales condiciones distintas que habían dado origen al negocio jurídico y tales condiciones distintas que han sido incumplidas de manera arbitraria. Por haber faltado esa obligación que tenía, pues la carga de la prueba de conformidad con lo expuesto en el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General de Proceso, le incumbía probar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto favorable persigue, o probar las obligaciones o su extinción a quien las alegue o no de conformidad con el 1757 del Código Civil y no lo hizo, no acreditó las instrucciones presuntamente incumplidas o las condiciones del negocio jurídico que se habían incumplido. Al contrario, las afirmaciones que hizo todas son indiciarias de que efectivamente el negocio jurídico que dio origen a la letra de cambio es el plasmado en la referida letra de cambio. Por lo tanto, el despacho declarará no próspera o no probada la referida excepción.
como quiera que la parte no acreditó por ninguno de los medios probatorios cuáles fueron las instrucciones que se entregaron para el diligenciamiento del título valor que sirve de base a la presente ejecución y que serían incumplidas, instrucciones que además se hubieran usado de manera arbitraria. Siendo ello así, se desestimará la referida excepción. Se procede entonces al análisis de la siguiente de las excepciones, que es la excepción de prescripción de la obligación a la fecha del mandamiento de pago. El apoderado de la parte ejecutante afirma que la demanda ejecutiva se formuló cuando ya se había prescrito la obligación, que la letra de cambio había sido creada el 11 de mayo del 2012, con fecha de vencimiento el 11 de julio del 2012 y que fue prescrita o había prescrito al momento de la formulación de la demanda. En suma, señala que operó el fenómeno de la prescripción de la referida letra de cambio. El despacho entrará a analizar la excepción formulada de conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio y asimismo tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 94 del Código General del Proceso, que son los dos argumentos normativos en los que se fundará para resolver la excepción. El primer argumento normativo, el 789 del Código de Comercio, establece la prescripción de la acción cambiaria y señala que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación. En el presente caso, nosotros miramos que la fecha de vencimiento de la obligación lo era el 11 de julio del año 2012 y por lo tanto la misma prescribía o prescribiría el 11 de julio del año 2015, 3 años después. Sin embargo, hay que analizar la disposición contenida en el artículo 94 del Código General del Proceso. El artículo 94 del Código General del Proceso señala, abro comillas, la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. O sea, la interrupción de la prescripción solo operaría con la notificación al demandado. Salvo que opera, palabras más o palabras menos, la interrupción de la prescripción opera con la presentación de la demanda si se notifica al demandado dentro del año siguiente al que se notificó el mandamiento de pago al demandante o ejecutante. Habrá que analizar entonces si eso ocurrió en el presente caso, si hubo interrupción de la prescripción o no, o si al momento de presentarse la demanda ya la obligación estaba prescrita. La fecha de vencimiento de la obligación, como lo había indicado, fue el 11 de julio del año 2012. El día en que se formuló la demanda fue el 10 de junio del año 2015. Es claro entonces que la demanda se formuló aproximadamente un mes antes de la fecha en la que prescribiría la obligación, o sea, del 11 de julio del año 2015. Habrá que analizar si operó el fenómeno de la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda o no. Pues para ese caso es procedente entrar a verificar que la demanda fue admitida el 26 de junio del 2015, fue notificada por estado a la parte demandante el 2 de julio del 2015 y por lo tanto debía ser notificada antes del 2 de julio del 2016 para que operara el fenómeno de la prescripción, de la interrupción de la prescripción. Pues el año a partir del cual se contaría la notificación al demandado para que operara el fenómeno de la prescripción es la fecha a partir del cual se contaría el año para que operara el fenómeno de la prescripción es el 2 de julio del 2015 en la que se notificó el mandamiento de pago al demandante. Desde esa fecha y hasta la fecha de notificación advierte el despacho al respaldo del folio al respaldo del folio 5 del expediente, que es el mandamiento de pago, que el señor Domingo Puello Ripoll se notificó personalmente la demanda el 26 de junio del año 2015. El 26 de junio del 2015, siendo exactamente días antes del 2 de julio del 2015, o sea, se notificó dentro del año siguiente
a la fecha en la que le fue notificado el mandamiento de pago al demandante. Ese año se cumplía el 2 de julio del 2016 y el señor Domingo Pollo Ripoll se notificó el 26 de junio del 2015. Lo que quiere decir que por haberse notificado dentro del año siguiente la notificación al demandante del mandamiento de pago, operó el fenómeno de interrupción del término de prescripción con la presentación de la demanda. Por lo tanto, al operar el fenómeno de interrupción del término de prescripción, la prescripción de la demanda se iniciará a contar nuevamente a partir de la fecha de la operación de ese fenómeno de prescripción. La demanda, la obligación que se cobra o que se ejecuta en el presente caso no se encuentra prescrita. Así las cosas, la referida excepción será igualmente desestimada. Se procede al análisis de la siguiente excepción, que es la excepción de cobro exagerado por intereses previstos en la tasa de usura, excepción de pago parcial de la obligación y la genérica. Las siguientes tres excepciones las analizaremos conjuntamente porque el fundamento de las mismas está relacionado. Algunas lo comparten, otras se refieren casi a los mismos hechos. La excepción de cobro exagerado de interés previsto en la tasa de usura la funda el apoderado de la parte demandada, en que en el presente caso se estipuló un interés corriente y moratorio del 2.5% y que dicho interés supera el permitido por el artículo 305 del Código Penal, bajo el entendido de que supera el 2.5%. La forma en la que está planteada indica que lo pactado supera una tasa igual a la pactada, 2.5, 2.5. Sin embargo, en el entendido de que de pronto hubo un error al colocar cuál era el tope máximo, el despacho entró a analizar la situación de manera específica teniendo en cuenta el tope máximo, la tasa de interés legalmente permitida. Verificando las resoluciones que se encuentran publicadas en la página de la Superintendencia Financiera en relación con el interés bancario corriente efectivo anual del año 2012, de julio del 2012 en cuando debía cumplirse la obligación o en cuando debía haberse pactado. En términos generales se encuentra el despacho que efectivamente la tasa de interés máxima legalmente permitida era la del 31,29% efectivo anual y que si se hace una conversión de esa tasa máxima efectiva anual del 31,29% a la fecha en la que debió haberse pagado o en la fecha en la que se pactó la obligación a una tasa nominal que es la tasa mensual que eventualmente se pactó, la conversión de la tasa efectiva anual del 31.29% efectivo anual a una tasa nominal correspondería al 2.29% mensual o nominal mensual. Por lo tanto, la tasa pactada del 2.5% sí superaría el tope máximo, que es el 2.29% nominal o mensual. Sin embargo, es claro para esta judicatura y cómo se concluye que la tasa pactada del 2.5 sí supera la tasa máxima legalmente permitida para la fecha en la que se debía haber efectuado el pago de los intereses de mora. Sin embargo, como el Código de Comercio establece una norma sancionatoria con base en el artículo 884 del Código de Comercio, que parte del supuesto de que se hubieran cobrado intereses por encima de los topes máximos o con base en una tasa máxima que supere la tasa máxima legalmente permitida y aplique unas sanciones para el cobro de los referidos intereses. En el presente caso no hay lugar a aplicar las sanciones porque no hubo un cobro efectivo de los intereses ni hubo un pago de los intereses por encima de las tasas máximas legalmente permitidas. En el entendido de que el demandado no ha cancelado ninguna suma por cuantía de intereses, no se le ha cobrado ninguna suma por cuantía de intereses, hasta la fecha no se le ha hecho efectivo el cobro de intereses de mora. Es decir, por no haber cancelado intereses por encima de los topes máximos legalmente permitidas, por no haberlos cancelado no se puede aplicar una sanción de devolución de lo que aún no ha pagado. Lo que puede hacer el despacho advirtiendo efectivamente que la tasa pactada supera los límites legales es librar orden de pago teniendo en cuenta que los intereses de mora que se van a pagar no deben ser calculados con base en la tasa del 2.5% mensual que se había pactado,
sino teniendo en cuenta la tasa máxima legalmente permitida al momento en que se contrajo o suscribió la obligación. Por lo tanto, esa anotación se hará en la sentencia para el momento en que se haga la respectiva liquidación del crédito. Es decir, es claro que no se pueden cobrar intereses al 2.5%, porque esa tasa supera los topes máximos legales. Por lo tanto, los intereses que se van a pagar deben ajustarse a las tasas máximas legalmente señaladas por el Banco de la República y publicadas por Superintendencia Financiera. Siendo ello así, se hará la respectiva previsión en la parte resolutiva de la sentencia. En relación con la excepción de pago parcial de la obligación y la genérica, la excepción de pago parcial de la obligación se fundamenta en el hecho de que con ocasión de la demanda se embargaron las cuentas del demandado y que con ocasión de ese embargo hay unos dineros a disposición del despacho. Que ese embargo, esos dineros que existen en las cuentas del Banco Agrario constituyen pago parcial de la obligación. Sin embargo, habrá que señalar el despacho que para que prospere la excepción de pago parcial de la obligación, el pago de los referidos dineros debe haberse producido desde el momento en que debió haberse pagado la obligación y antes de la formulación de la demanda. Los pagos imputados con posterioridad a la formulación de la demanda no constituyen pago parcial de la obligación, constituyen pagos imputables al momento de hacer la respectiva liquidación del crédito. A más de lo anterior, esos dineros que se encuentran consignados a orden del despacho en una cuenta del Banco Agrario aún no han sido entregados a la parte demandante porque el proceso no está en el estadio procesal para ello. Por lo tanto, aún no se han pagado al demandante. No se pueden alegar como pago porque efectivamente no se le han entregado. Están consignados a órdenes del despacho. Siendo ello así, no hay prosperidad a la excepción de pago parcial de la obligación. Y se hace la claridad que no han sido entregados a la parte demandante porque no ha existido acuerdo o convenio entre partes para hacer entrega a los mismos y porque el proceso no estaba en el estado procesal necesario para hacer la entrega a los mismos, toda vez que no se había dictado auto de seguir adelante la ejecución, ni se ha dado por terminado con autorización de entrega de pago al demandante. Esos dineros están a disposición de las partes para el momento en que se haga la respectiva liquidación del crédito y se ordene el pago de los mismos. De otra parte, no encuentra el despacho ninguna otra, como se propone, sección genérica susceptible de prosperar en el presente caso. Por lo tanto, el despacho declara no prósperas o no acreditadas las excepciones formuladas por la parte demandada. En suma, no existen pruebas que soporten las excepciones formuladas por el accionado. Y por lo tanto, con base en los anteriores argumentos, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas por el ejecutado. Segundo, seguir adelante la ejecución contra el demandado en la forma indicada del mandamiento de pago, precisando que los intereses de moras deben ser liquidados teniendo en cuenta las tasas máximas legalmente permitidas. Tercero, preséntese la liquidación del crédito por las partes en la forma y términos previstos en el Código General del Proceso. Cuarto, condenar en costas al ejecutado, liquídense por secretarías. Esta sentencia queda notificada a las partes o se notifica a las partes en estrados. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por culminada, siendo exactamente las 11:40 de la mañana. Se cierra esta sesión, se levanta la sesión. Por favor, se les solicita permanezcan por 5 minutos adicionales para que firmen el acta y se les entreguen sus documentos de identificación. Muchas gracias por su asistencia.